Estimadas estudiantes, vamos a el día de hoy tener como profesora de esta clase a la docente Ana María Roldán Villa. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, específicamente de la Universidad Católica Luis Amigó. Es magíster en Derecho Internacional por University of East London, disculpen mi inglés, Inglaterra. Es docente investigadora de la Universidad Católica Luis Amigó. Pero también, Ana María, estaba revisando tu hoja de vida ahora que te pedí. También tú estudias y eres especialista en temas ambientales. Eso Sí, no lo sabía. Sí, sí, también. compartimos varias afinidades, Militza. Yo también he trabajado en temas ambientales y básicamente las dos áreas en las que yo me he desarrollado es precisamente esta que hoy les voy a compartir sobre derecho internacional y derechos humanos y también la parte ambiental. Entonces, igual como investigadora, mis investigaciones también están dirigidas pues como a estas temáticas. O sea que sí, tenemos como muchas cosas en común. Qué bueno, Ana María. Entonces, bueno, acá te cedo el uso de la palabra para que puedas iniciar la ponencia. Ya sabes que también los estudiantes pueden hacer las preguntas dependiendo del método que tú consideres apropiado. Permiso, Ana María. Muchísimas gracias por la presentación, Militza. Muchísimas gracias por esta iniciativa tan interesante, tan importante para nosotros. Realmente me siento muy complacida de estar con ustedes el día de hoy. Estuvimos por la mañana también con mis estudiantes y fue una clase maravillosa que ya como lo pueden observar y lo escucharon con la profesora Militza, vienen muchas cosas interesantes. También muchos de mis estudiantes empezaron, incluso algunos ya se fueron para la OCRI, precisamente a mirar a ver la posibilidad de hacer un intercambio, ir allá a la universidad también como a conocer, a intercambiar conocimientos con la institución de cara pues al convenio que tenemos suscrito. Solamente y de pronto, como me lo decías ahorita, Militza, para contextualizar un poco a las estudiantes, quisiera contarles brevemente de la universidad. La universidad es una universidad también católica, es creada por una congregación de religiosos terciarios capuchinos y se ha planteado como propósito, bajo el carisma amigoniano, pues formar seres humanos y profesionales con sensibilidad social, calidad académica y empatía por el otro. Entonces, está muy orientada a el ser, así como ustedes también nos lo compartían en la mañana. Entonces compartimos realmente una forma y un proyecto educativo bastante similar. La universidad está ubicada en Medellín, pero tiene otras sedes en Colombia, en Montería, en Apartadó, en Manizales, tiene otras sedes que son ciudades cercanas. Bueno, Montería no tanto, aquí en Colombia, y tiene varias carreras, gastronomía, negocios internacionales, administración, pedagogía, psicología y pues por supuesto derecho y ciencias políticas, que es en la facultad donde yo me encuentro en este momento. Entonces, bueno, era un poco para contarles un poco de nuestra universidad y súper bienvenidos para que vengan y compartamos aquí unos espacios bien interesantes académicos, pero también para fortalecer y formar nuestras relaciones y nuestras redes profesionales, personales y académicas. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Entonces, justamente estamos de aniversario este año, vamos a cumplir unos años en investigación. Y el día de hoy quiero compartirles brevemente, porque sé que tenemos básicamente una hora y media como máximo para poder transmitir estos conocimientos, pero pues la idea es generar nuevos espacios, como lo decía la profesora Militza, en otros momentos. El día de hoy tengo para compartirles algo que
lastimosamente en Colombia es un drama humanitario, que muy posiblemente ustedes en Perú no pueden que no estén tan familiarizados o estuvieron en su momento cuando también sufrieron la existencia de un conflicto armado, tengo entendido, más o menos en la década de los 80-90, como muchos otros países de la región que tuvimos conflictos armados, pero Colombia infortunadamente ha permanecido por más de 60 años en un conflicto armado. Entonces, para nosotros es un marco jurídico bastante importante porque de allí se deriva no solamente el tratamiento de cómo debe conducirse este conflicto armado en términos militares, por ejemplo, sino también en lo que está relacionado con los acuerdos de paz y posconflicto. Como estoy visualizando la pantalla, no logro ver si de pronto hay manos alzadas, o sea que si alguna tiene alguna pregunta, me pueden interrumpir, simplemente encienden su micrófono y yo inmediatamente pues daré respuestas si surgen alguna duda. Esto es básicamente lo que tenemos, lo que tengo planeado el día de hoy, un poco hablar sobre conflicto armado, pero es que hablar de conflicto armado a veces genera ciertas dificultades porque se requiere distinguir ese conflicto armado de otras situaciones de violencia. Entonces, en una primera parte vamos a hablar sobre la definición, sobre los elementos y los criterios que se debe tener en cuenta para determinar la existencia de un conflicto armado, y algo muy importante que es el uso de la fuerza en el contexto del conflicto armado. Yo me di cuenta que la forma más importante o la forma más fácil de que los estudiantes conocieran la diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos en los contextos de los que vamos a hablar hoy es precisamente diferenciando el marco normativo de uso de la fuerza. Entonces, vamos a hablar precisamente de lo que es el derecho internacional humanitario, que es el marco normativo aplicable a los conflictos armados, brevemente sobre los principios, y luego hablaremos sobre otras situaciones de violencia que se enmarcan en los derechos humanos y que tienen unos principios también sobre uso de la fuerza que son distintos. Entonces, básicamente, este es el escenario en el que nos vamos a mover el día de hoy. Les repito, para nosotros es una materia muy importante el derecho internacional humanitario porque tenemos un conflicto armado hace muchísimo tiempo. Hemos tenido diferentes acuerdos de paz. La ley 975 del 2005 fue el marco de justicia y paz, que fue unos procesos que se realizaron con los que se denominan paramilitares, autodefensas. En su momento se hizo un acuerdo de paz con ellos y recientemente se hizo un acuerdo de paz con las FARC, que es creo que el grupo guerrillero más antiguo que tiene Colombia, incluso la región, y se llegó a unos acuerdos en términos de justicia transicional, que sería pues otra charla distinta. Entonces, nos enmarcamos en un conflicto armado porque hablar de conflicto armado es el elemento indispensable para que pueda operar el DIH. El derecho internacional humanitario solamente aplica cuando hay un conflicto armado o un caso de ocupación, dicen las convenciones de Ginebra. Entonces, diferenciamos primero que este conflicto sea de carácter internacional, que tiene ocurrencia entre fuerzas armadas de dos o más estados, que hablábamos un poco esta mañana precisamente de la cantidad de guerras que hay en el mundo. En este momento quizás la más sonada es la de Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, pero hay muchas a nivel internacional, pero tienen ocurrencia precisamente entre esas fuerzas de dos o más estados. Por su parte, el conflicto armado no internacional, que también se denomina conflicto armado interno, pues se refiere a una situación de violencia, enfrentamientos armados prolongados que se dan dentro del territorio entre las fuerzas gubernamentales, en el caso, por ejemplo, colombiano, entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional y grupos armados organizados. O se pueden dar entre
esas confrontaciones se pueden dar entre los grupos armados organizados. Entonces, esta definición es muy importante porque de ahí empezamos a sacar unos elementos. Lo primero es que tienen que haber unos enfrentamientos armados prolongados. Esto está relacionado con la intensidad del conflicto. Y lo segundo es que tienen que haber unos grupos armados organizados. Es decir, esos grupos tienen que caracterizarse y tienen que ser grupos armados organizados. Entonces, la caracterización de ese conflicto ya no internacional, para enfocarnos en lo que a nosotros nos corresponde, hablando del caso colombiano, tiene que tener estos dos criterios. Lo primero es que los grupos armados deben tener un mínimo de organización, por eso se les llama grupos armados organizados, y para determinar la existencia de un grupo armado organizado, pues se van a tener en cuenta ciertos factores, como que haya una cadena de mando, es decir, que haya una estructura jerárquica, hay unas personas arriba que están dando órdenes, ellos tienen la capacidad de transmitir y hacer cumplir las órdenes, hay personas que ejecutan esas órdenes, hay personas que ejecutan las operaciones o los atentados que ellos planean, tienen capacidad para planificar y desplegar operaciones militares coordinadas, tienen capacidad para reclutar, un elemento muy importante, por ejemplo, en Colombia, tiene la capacidad de reclutar e incluso lo utilizan como estrategia de guerra, reclutar y entrenar menores de edad, niños, niñas y adolescentes que en este momento e infortunadamente hacen parte de los grupos armados organizados. Entonces, esa forma en la que vamos dimensionando el grupo nos empieza a determinar si es un grupo armado organizado o si es otro tipo de grupo. La motivación del grupo armado no se considera un factor pertinente para determinar que sea grupo armado organizado y que está en un contexto de conflicto armado. Esto porque, por ejemplo, la existencia de las FARC, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, pues inicialmente, así como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupos que en su inicio tenían una connotación política, es decir, querían tomarse el poder porque no estaban de acuerdo, pues estoy siendo un poco básica en la explicación para que me comprendan, pero pues obviamente los orígenes de estos grupos históricamente son supremamente importantes y los orígenes, pues nos echaríamos aquí varias clases hablando simplemente de los orígenes de los grupos, pero inicialmente tenían una motivación que era tomarse el poder. Posteriormente esas motivaciones fueron cambiando, fueron mutando y muchos de ellos, como lo vamos a ver más adelante, tienen simplemente como motivación por ejemplo, las drogas ilícitas o la minería ilegal, ¿cierto? Unos réditos que les dan este tipo de actividades delictivas. Entonces, no importa la motivación del grupo para considerarlo que sea grupos armados organizados. El segundo criterio, entonces, es la intensidad, que los enfrentamientos armados deben alcanzar un mínimo de intensidad y esto se determina en función a la duración y la gravedad de los choques armados. Por ejemplo, Colombia les decía que tienen más de 60 años, muchos de los grupos que están en este momento, los grupos armados organizados como las FARC, que ahora pues hacemos una precisión sobre ellas, y el ELN que tienen básicamente 60 años de constituido. Entonces, para determinar precisamente el nivel de intensidad de ese conflicto, se va a decir o se va a determinar la duración, la gravedad de los choques armados, es decir, la intensidad o la forma en que estos pueden causar estos daños, el tipo de fuerzas gubernamentales que participan en la confrontación de estos grupos. Entonces, aquí se ha requerido la presencia de grupos de fuerzas especiales, se tiene en cuenta entonces la cantidad de combatientes y la cantidad de tropas que tienen estos grupos,
se tienen en cuenta los tipos de armas que utilizan y allí es muy importante determinar que muchas de las armas que utilizan son armas no convencionales. En Colombia ha habido una tragedia por la utilización de artefactos explosivos improvisados o minas antipersonas que han sido utilizados de manera indiscriminada y que ha causado muchísimas víctimas, muchas de ellas de población civil, víctimas de población civil. Entonces, el número de víctimas también se va a tener en cuenta y la medida de daño causado por las hostilidades. Esto es como un primer acercamiento a estos dos elementos. Entonces, repito, se requiere la existencia de un grupo armado organizado y se requieren que esos enfrentamientos armados deben alcanzar un mínimo de intensidad. Esta caracterización de conflicto armado no internacional ha sido pues muy estudiada y muy analizada por los tribunales penales internacionales. En la sentencia de Duško Tadić, que es una sentencia del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, ellos indican que para determinar esa organización de ese grupo, también se debe tener en cuenta la presencia de una estructura de comando, es decir, hay unos comandantes que están dirigiendo la organización, la habilidad de efectuar operaciones militares organizadas, o sea que tienen la capacidad de realizar, por ejemplo, operaciones en distintas partes del mundo, en distintas partes de la región, en distintas partes del país, de manera organizada. Tienen que tener cierto nivel logístico, entonces tienen unas redes de apoyo, tienen personas que les suministran pues armamentos, alimentación, quienes la financian, y tienen la habilidad de hablar a través de una sola voz, que son estos comandantes, que son los que dirigen la organización y que van a transmitir las órdenes sobre las operaciones que van a realizar. Frente a la intensidad, ellos dicen que otros criterios que se deben tener en cuenta es pues, la seriedad en los ataques y el incremento de la cantidad o la dispersión en el territorio. En Colombia, sobre todo en el punto más álgido del conflicto, habían ataques varias partes de manera simultánea. Teníamos la región de Antioquia muy golpeada en el oriente antioqueño, pero si vamos al sur del país, en lo que son los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, también había una gran cantidad de tropas, pero también de ataques, entonces están dispersados por muchas partes del territorio y esto también es un criterio para determinar esa intensidad. El incremento del tamaño de las fuerzas gubernamentales y de la distribución de las armas, pues en el punto más álgido del conflicto también el ejército nacional le tocó hacer todo un tema de profesionalización porque pues realmente, como se dice popularmente, estaba perdiendo la guerra, ya básicamente los grupos estaban en las ciudades tomándose todo el territorio, entonces necesitó incrementar, que eso fue con un gran apoyo de Estados Unidos en algo que se denominó el Plan Colombia, donde hubo todo un incremento del poder militar colombiano en temas de pues, armamentos, aviones militares y en profesionalización de las fuerzas para comprender los dos marcos normativos. Otro está relacionado con la atención internacional que el conflicto haya recibido, que vienen, participa organizaciones internacionales que monitorean el conflicto y van diciendo, ojo, mire las infracciones al VIH que se están cometiendo. En Colombia, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja han generado siempre, pues como las Naciones Unidas, por supuesto, han estado pendientes del conflicto, la cantidad de víctimas, el tipo de armas utilizadas, la cantidad de tropas desplegadas y la existencia de ceses al fuego y los acuerdos de paz que ahorita les mencioné, que Colombia ha tenido varios
varios acuerdos de paz y con distintos grupos que algunos han sido pues exitosos en alguna medida y que en el caso de las FARC pues se ha continuado un poco en algunos grupos disidentes, ¿cierto? No todos los comandantes en su momento se desmovilizaron, otros formaron otros grupos, como ahorita lo vamos a ver, y otros simplemente nunca se desmovilizaron, ¿cierto? Consideraban que el acuerdo como tal no era un acuerdo que satisfacía sus intereses, entonces pues no se desmovilizaron. Para Colombia, en una sentencia, la sentencia C-291 del 2007 de la Corte Constitucional, dice que además de los anteriores elementos, se va para el nivel de organización de ese grupo, se tiene en cuenta el tiempo que ha perdurado la organización criminal, la transhumancia de cabecillas entre distintos grupos armados. La transhumancia es que un comandante pasa de un frente a otro o de un grupo a otro. Usted lo ve que va pasando de un grupo a otro. La existencia de corredores estratégicos. Hay ciertos lugares que son muy importantes estratégicamente hablando porque por allí es donde se hace todo el tránsito de drogas o de armamento, de alimentación. Entonces, hay una existencia de unos corredores estratégicos que son muy importantes, que quien tiene acceso y quien está controlando ese territorio, pues tiene una ventaja militar. La existencia de un sistema de apoyo logístico, entonces temas de líneas de comunicación, sistemas de inteligencia, personas que apoyan estos grupos haciendo inteligencia militar, que incluso, pero ya esto desbordaría el tema, pues que les tengo preparado el día de hoy, que pueden ser civiles que participan de manera directa en las hostilidades y que tienen además pues un tratamiento bien especial. Pero son personas que apoyan y que contribuyen efectivamente a ese grupo, ¿cierto? En detrimento de otro grupo. Y la existencia de sistemas de entrenamiento. Yo trabajé 7 años con las fuerzas militares y con el Comando General de las Fuerzas Militares y recuerdo que en una de las investigaciones que estábamos haciendo habían unos documentos que habían sido incautados en operaciones militares y recuerdo que vimos un manual así como existen los manuales operacionales o los manuales militares para ver cómo se deben conducir las operaciones. Ese también era un manual del grupo guerrillero, el ELN, y era a mano, lo habían elaborado a mano, y básicamente ellos tenían la manera como se deberían conducir a las personas que estaban secuestradas. Entonces, tenían, incluso con dibujos a mano alzada, la manera como se debería llevar una persona que está secuestrada de un punto a otro. Entonces, básicamente ellos dibujaban quienes tenían que estar aquí, que debía ser una persona guerrillera, quien estaba en la primera parte de la fila, luego aquí tenían que estar secuestrados, los secuestrados que además tenían que estar con cada uno pues como con unas cadenas, encadenados para poder garantizar pues que estas personas no se fueran a fugar y atrás debían estar otras personas. Entonces son grupos que tienen un nivel de organización, tienen un sistema de apoyo, tienen una capacidad y una organización que por eso es que se ha considerado que son grupos armados organizados porque tienen básicamente la forma de funcionar como si fuera un ejército constituido. La Corte Constitucional dijo también, en frente a la intensidad del conflicto o la intensidad de las hostilidades, que debían existir o que una manera como en Colombia se ha caracterizado la existencia del conflicto armado es porque tienen anillos de seguridad para bienes y personas de alto valor estratégico. Entonces, Colombia, como Perú, tiene una geografía privilegiada en términos ambientales, con muchas montañas, selvas y demás. Entonces, esto hace que sean zonas de muy difícil
que tienen muy difícil acceso. Es muy difícil llegar, por ejemplo, de manera terrestre a estas zonas, y son zonas que, por ejemplo, para un campamento guerrillero van a estar, tienen anillos de seguridad, es decir, van a haber personas o artefactos explosivos que van a rodear para poder proteger a esa persona, porque no es solamente un bien, no es solamente el campamento propiamente donde tengan un laboratorio de coca o donde tienen, donde están durmiendo las personas de estos grupos, sino también son personas, comandantes que tienen un alto valor estratégico. Esto ya es un término pues muy militar, personas que contribuyen efectivamente a esas operaciones militares y que obviamente van a representar, el hecho de sacarlas van a representar una ventaja militar. Entonces, este valor estratégico se tiene que proteger. Es una persona o un bien que es muy importante para ellos y que por eso se van a hacer anillos de seguridad. El uso de armas no convencionales. Aquí hemos tenido, pues les mencionaba, artefactos explosivos improvisados, que además son armas hechizas, muy fáciles de hacer y muy económicas, pero con una capacidad de daño impresionante. Son minas que se hacen, pues hay distintos tipos, pero una de ellas, por ejemplo, es al contacto, cuando la persona pisa o el animal pisa, porque tiene un efecto indiscriminado, no sabe quién va realmente a pisarla. Tienen a presión entonces la mina, porque es como en una jeringa, y por debajo pues está cargado de todos los explosivos, con una capacidad de daño enorme, pero adicionalmente como estrategia han utilizado que a estas minas les echan no solamente los explosivos, sino también heces fecales, vidrios, clavos, para que cuando las personas sufran el daño, pues no solamente sufran las heridas, sino que además estas heridas se infecten. Entonces, realmente el nivel de daño y devastación pues ha sido enorme y una tragedia para el Estado colombiano. El uso de francotiradores es también una forma en que se ha dicho esta forma de tácticas militares de los grupos, pues es una forma para determinar la intensidad y el control de áreas estratégicas de difícil acceso. Como les mencionaba, hay lugares que son muy difíciles de acceder, simplemente se accede a través pues, de helicópteros o aviones porque se dificulta realmente llegar allí. Esto para contarles una triste realidad que comparte Colombia con algunos otros países, pero que creo que en la región es el único, aunque sé que muchos de nuestros países también tienen una gran cantidad de delincuencia, pero Colombia tiene pues en este momento, 5 grupos armados organizados, que, repito, tienen esas características que ahora les mencionaba. En Colombia, la existencia del conflicto armado, ya se ha dicho por las cortes y los tribunales, es un hecho notorio. Esto significa que yo no tengo que probar que en Colombia existe un conflicto armado, porque ese análisis ya se hizo. La caracterización de los grupos y la intensidad de las hostilidades en Colombia, ya ese ejercicio se hizo hace mucho tiempo y se ha considerado que es un hecho notorio, que no requiere prueba. Sin embargo, lo que sí se tiene que identificar son los grupos armados organizados. Y aquí entramos en una dificultad muy grande porque estos son 5 grupos armados organizados. Por eso, recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que en este momento en Colombia hay 8 conflictos armados activos. Ellos lo toman, lo diferencian en 8 conflictos armados porque ellos dicen cuando el ejército confronta al Estado Mayor Central, es un conflicto, el ejército versus el ELN es otro conflicto, o cuando el Clan del Golfo ataca
a las disidencias de las FARC es otro conflicto, entonces ellos tienen 8 conflictos en este momento activos en Colombia. Para efectos, por ejemplo, de las fuerzas militares, el hecho de decir que son 5, que son 8, que son 10, pues es irrelevante porque lo importante es saber cuáles son esos grupos armados organizados para saber cuál es el marco normativo que vamos a utilizar. Entonces, hay 2 marcos normativos que implican el uso de la fuerza: el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Cuando hablamos entonces de grupos armados organizados, hay otros grupos que creería yo, ahorita de pronto la profesora Militza me puede orientar un poco porque no conozco a fondo la realidad peruana, pero pues en todas las regiones, en toda la región de Latinoamérica, pues hay grupos de delincuencia común o delincuencia organizada. En este momento en Colombia se han advertido que hay 191 grupos de delincuencia organizada y de delincuencia común organizada. Entonces, esto nos pone a nosotros como colombianos en un escenario bien complejo, porque tenemos por un lado los derechos humanos que también sería, y seguramente ustedes han trabajado bastante a lo largo de su carrera sobre los derechos humanos, que son pues este código universal que atiende a las exigencias humanas de respeto y solidaridad, y se constituye en un criterio compartido de legitimación de las instituciones políticas, es decir, los estados van a intentar asegurar estos derechos humanos. Son entendidos también como las facultades o los atributos que se les reconocen a las personas por solamente ser personas sin ningún tipo de discriminación. Bueno, esta es como la versión occidental. Si nosotros trabajamos desde otras posturas, por ejemplo, del relativismo cultural, también hay unas posturas bien interesantes sobre el relativismo cultural, donde dicen los derechos humanos no son universales, sino que son relativos porque dependen de las culturas, pero bajo nuestra orientación occidental, pues esto es un poco lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno va y busca, por ejemplo, la ley Sharia, que es la ley islámica, pues vemos que para allá los derechos, o allá los derechos humanos son distintos, los derechos de las mujeres son distintos. Entonces, si se supone que todos somos, solamente por el hecho de ser humanos se me reconocen unos derechos, pues también hay una discusión bien interesante en torno a, ¿y qué pasa entonces con esas mujeres que no tienen plenamente satisfechos sus derechos? Y tampoco nos tendríamos que ir muy lejos en Colombia, por supuesto, sobre la protección, por ejemplo, de los derechos de la mujer o de los niños, niñas y adolescentes. Pero ese sería ya otro tema pues que nos desbordaría en esta sesión. El derecho internacional humanitario, que recuerden es el derecho que va a aplicar en un contexto de conflicto armado colombiano, hablando pues en nuestro conflicto armado, es un conjunto de normas internacionales de origen consuetudinario o convencional. El derecho internacional humanitario se ha considerado como una rama del derecho internacional público. Por eso, seguramente ustedes que lo vieron con su profesora, lo han visto, pues saben que en el derecho internacional público hay unas fuentes de derecho, como los tratados internacionales o las convenciones, que son de origen convencional, donde los estados se van a poner de acuerdo, pero también pueden ser de origen consuetudinario, es decir, aquellos que surgen a partir de la costumbre, que son esas prácticas reiteradas, uniformes, generalizadas, que se van dando en el plano internacional y que se devienen obligatorias porque para mí como Estado hay una convicción de obligatoriedad. Entonces, también es una fuente de derecho muy importante, y en el derecho internacional humanitario esa costumbre o ese derecho consuetudinario es supremamente importante porque nos va a llenar ciertos vacíos cuando, por ejemplo, los estados no han ratificado un tratado internacional. Muchas de las normas se van a aplicar por costumbre, entonces pues yo voy a quedar como Estado vinculado
por esa costumbre internacional. Entonces, en el derecho internacional, de manera general, tenemos unas normas que son convencionales, que son muy importantes, seguramente las han escuchado y las han estudiado, que son las 4 convenciones de Ginebra, y unos protocolos adicionales. Y bueno, hay otros tratados internacionales como la Convención de Ottawa, la Convención sobre armas químicas, bacteriológicas, hay muchísimas normas, y lo importante allí es determinar cómo está el Estado, hablando precisamente de lo que trabajamos nosotros en la mañana, si estos Estados han ratificado o no esos tratados o esas convenciones. Las convenciones de Ginebra, que son las 4 convenciones de Ginebra de 1949, son básicamente unas convenciones universales. Prácticamente todos los estados las han ratificado, pero no pasa lo mismo con los protocolos adicionales o con otras normas, otros tratados internacionales también relacionados con el derecho internacional humanitario. Entonces, ahí es algo muy importante, y es que hay que verificar cuáles son los que aplican, o si en el caso aplicaría, por ejemplo, el derecho consuetudinario, que sería la costumbre. Estas normas, este conjunto de normas... Sí, claro. Sí, okay. Ahora sí está bien. Gracias, Juanita. Lo que pasa es que quería interrumpirte hace un momento cuando, quiero hacer acá un paréntesis, cuando hiciste referencia a lo que vivimos en la década de los 80 acá en el Perú. Nosotros en el país se llega a instalar un movimiento terrorista. Bueno, 2 movimientos terroristas con células muy fuertes instaladas en las zonas de centro y de la selva en el Perú. Pero no llegó a producirse un conflicto armado como se ha desarrollado en tu país, ni tampoco es un grupo guerrillero, sino el movimiento terrorista. En realidad, el objetivo principal de este movimiento era generar zozobra, terror en la población. Y acá, en este caso, estos grupos, pues, no daban la cara. Su líder, el líder máximo, no era un líder que tenía realizaban prácticas militares, porque el líder no, mejor dicho, no tenía una formación militar. El líder máximo del movimiento terrorista Sendero Luminoso en nuestro país era más un ideólogo, ¿no? Era era el teórico, el que tenía toda la teoría, definitivamente con los mismos fines también, ¿no? Derrocar al gobierno de turno, imponer una nueva forma de gobierno, con unas tendencias ultraizquierdistas, ¿no? Ultraizquierdistas. Entonces, no llegamos a nosotros no se ha llegado a instalar en el Perú un grupo guerrillero. Y aquí un paréntesis bien importante, porque a las estudiantes, cuando hemos explicado lo referente a los sujetos del derecho internacional público, una de las categorías de sujetos es justamente los grupos alzados en armas, ¿no? Y los grupos beligerantes. Pero para la comunidad internacional, Ana María, pues para que sea considerado grupo beligerante tienen que cumplir también algunos requisitos. Yo recuerdo mucho que en esa época el que era presidente de Venezuela, el dictador Chávez, él solicitó a las Naciones Unidas que la FARC sea reconocido como un grupo beligerante. Y fue ahí todo un debate, recuerdo, ¿no? Porque para ser grupo beligerante, pues el derecho internacional exige también que se cumplan algunos requisitos. Entonces, quería yo más o menos decirte eso cuando estabas hablando de este punto, pero no pude conectarme. Ahora por eso es que quería hacer ese paréntesis, pero continúa nomás. Muchas gracias. Perfecto. O sea que, según entonces entiendo, como ahorita lo vamos a ver, las normas que aplicaron en su momento para enfrentar este movimiento fueron las normas de los derechos humanos
seguramente en el uso de la fuerza, porque si no se consideró nunca como conflicto armado interno, pues no tendría por qué aplicarse el derecho internacional humanitario. Y básicamente, frente a lo que dices, es muy importante también reconocer que es muy pertinente decir, a las FARC nunca se les reconoció, aunque Hugo Chávez en su momento, como lo dices, inició pues lo reconocía él mismo, no se le reconoce el estatus de beligerantes, porque también uno de esos requisitos es que estos grupos, se conduzcan de acuerdo a las normas de la guerra, precisamente el derecho internacional humanitario. Y nunca lo hicieron, como lo vamos a ver. Eso tiene unas implicaciones muy grandes del respeto a la población civil, respeto en el uso de armas, que realmente siempre se desdibujó. Incluso en su momento, lo que hizo Álvaro Uribe, que fue pues uno de los presidentes que enfrentó con bastante ahínco este grupo guerrillero, él siempre decía, y en sus discursos, incluso él no reconocía la existencia del conflicto armado, pues eso es bastante particular, él no reconocía la existencia del conflicto armado, sin embargo las operaciones se hacían en el marco del derecho internacional humanitario, o sea que hay ahí una confrontación, pues porque si no hay conflicto armado no puede utilizar el DIH, y él decía que era un grupo terrorista, claro, básicamente también cambia un poco todo el concepto de seguridad internacional y a partir del atentado de las Torres Gemelas, recuerden que cambia un poco todo el contexto de seguridad y ya hablábamos de una guerra frontal contra el terrorismo y obviamente se entendía que estas actividades que realizaban estos grupos eran actividades terroristas. Entonces, el lenguaje que utilizaban incluso estuvieron por muchísimo tiempo en las listas internacionales considerados como terroristas. Sin embargo, se aplica en el... Anita, en el caso del Perú, en la década de los 80, 82, hasta la década de los 90, pues no se aplicaron las normas sobre derechos humanos. De ahí es que se presentan una serie de violaciones, ¿no?, extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos. De un lado, ¿no?, se señaló, se estableció que las violaciones fueron cometidas por las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, por los militares y por la Policía del Perú, Policía Nacional. Y de otro lado, también se señalaba que eran los terroristas, ya sean los senderistas, los de otros movimientos, los que también cometían excesos, secuestrando, asesinando a los principales líderes o gobernantes de algunas regiones del país. Entonces, hubo un debate muy interesante en el país hasta que después, ya en la década de los 90, cuando se llega democráticamente al poder Alberto Fujimori, pues en esa ocasión él llegan a conformar lo que se conoce como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Seguro, no sé si eso ha sucedido en Bogotá, pero sabemos que, por ejemplo, en Argentina y en Chile, después de las violaciones extrajudiciales, derechos humanos, desapariciones forzosas, pues se llegan a instalar estas comisiones de la verdad y la reconciliación para poder escuchar, sobre todo en esas comisiones, por parte de los comisionados, a todas aquellas personas que explicaron, vivieron esas violaciones, cómo fueron estas personas torturadas y cómo también muchas madres, muchos padres perdieron también a sus hijos porque simplemente sus cuerpos nunca fueron encontrados, ¿no? Ahí se producen las desapariciones forzosas. Por eso es importante que mis estudiantes puedan entender un poco ese contexto, porque ellas estudian el curso de Derechos Humanos en otro ciclo y eso no lo dictamos en el curso de Derecho Internacional. Sí nos referimos a los sujetos del derecho internacional público. Y ahí sí hacemos la explicación sobre los grupos beligerantes. En el caso que tú estás abordando es lo referente a este grupo que se calificaría como un grupo guerrillero
Te pregunto. Grupos guerrilleros, pero no necesariamente tienen que ser guerrilleros, porque nosotros tenemos otros grupos. Lo importante es que sean grupos armados organizados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos diversidad de grupos. El ELN y las antiguas FARC eran grupos guerrilleros, pero tenemos, por ejemplo, unos grupos denominados como paramilitares, ¿cierto? Que estaban apoyando a los militares precisamente en esa confrontación con las guerrillas. Entonces son grupos paramilitares o también se han denominado grupos de autodefensa que precisamente dan o nacen como respuesta a lo que estaba sucediendo en temas de orden público, que las guerrillas estaban secuestrando, extorsionando. Entonces también un poco que los ciudadanos dicen, venga que nosotros necesitamos defendernos si el Estado no puede, y empiezan a constituir unos ejércitos propios, que además ha sido algo pues bien oscuro con el ejército, creo que un lunar muy grande que tiene el ejército, y es precisamente porque se ha logrado determinar que hubo una connivencia entre estos grupos y los grupos y el grupo regular de Colombia. O sea, el Ejército Nacional tenía relación con estos grupos de autodefensas o también grupos paramilitares. Y, por ejemplo, el Plan del Golfo no es nada. Ana. Dime. ¿Sí? Anita, en el caso de nuestro país, se conformaron los comités de autodefensa, también por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. Pero, ¿cuál es el aspecto importante a tener en cuenta? Que después fueron estos comités regulados a través de normas, ¿no? O sea, nuestro ordenamiento jurídico dictó leyes donde legitimó las actividades de estos comités de autodefensa. Mi pregunta es, ¿estos grupos que dices paramilitares se constituyeron y tenían la base legal? ¿Tenían ya las decisiones por parte del Ejecutivo o no? No. En un principio también se formaron unos grupos que se llamaban las Convivir, que también eran como unos pequeños grupos de autodefensa, que fue como un poco lo que le dio el piso jurídico, pero que además fueron muy cuestionados, precisamente porque era como cederle a población civil, cederle a particulares el uso de la fuerza. Entonces estos grupos se crecieron, por así decirlo, se crecieron y ya lo que se había conformado inicialmente de manera como de apoyo y de defensa ciudadana, se volvió en unos grupos armados con unas capacidades militares muy complejas. Entonces, en sus inicios, algunos de ellos, quienes van un poco como al origen, hablan precisamente que están amparados en lo que se denominó las Convivir, que su creación se les dice que fue pues a partir de Álvaro Uribe, pero posteriormente esos grupos van teniendo no tienen asidero jurídico, o sea, no es que los crea el gobierno de turno, sino que ya son grupos armados ilegales que empiezan a tener relación con los grupos guerrilleros, muchos de ellos con los grupos, con el ejército para poder confrontar a las guerrillas que estaban pues prácticamente en todo el territorio. Sí, nos queda bastante, por lo menos en mi caso, me queda bastante claro. Hay varias cositas que tenemos como en común. Obviamente nuestra realidad es una realidad bastante compleja y particular, pues por esto que les estoy contando, pero sí sé que hay unas dificultades en temas de pronto de grupos delincuenciales que más adelante los vamos pues como a revisar. Entonces, este derecho internacional humanitario va a limitar por razones humanitarias el derecho a elegir cuáles son los métodos y medios de guerra. Este es el principio de limitación y va a proteger a las personas y a los bienes que son civiles y se tienen que dejar por fuera de acuerdo con este marco normativo. Entonces, un poco para comprender estos dos marcos normativos, les traje como esta pequeña escala.
Aquí tenemos dos marcos normativos, pero ya me haces la claridad que las estudiantes no ven esta materia. Nosotros sí tenemos la materia dentro del derecho internacional público, pero bueno, les sirve también un poco el ejercicio para comprender en sus futuras materias de derechos humanos. Tenemos dos marcos normativos. Miren, este es el marco normativo de los derechos humanos, que esta va a ser utilizada cuando hay contextos de delincuencia, tensiones internas o disturbios internos. Y cuando hablamos de conflictos armados, inicialmente conflicto armado no internacional, como es el caso de Colombia, y cuando hay conflicto armado internacional, pues estaremos aplicando las normas de VIH. ¿Listo? Hasta el momento, con las valiosas comentarios de nuestra profesora Militza, ¿hay alguna inquietud, algo en lo que quisieran de pronto profundizar, o está quedando claro ese marco normativo del derecho internacional humanitario? Parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, ese marco normativo, estos dos marcos normativos en el contexto que estamos revisando hoy, porque los derechos humanos tienen otras formas también de mirarse frente a esas garantías, frente a los sistemas de protección de derechos humanos, ¿sí? Es distinto, hoy lo estamos abordando precisamente frente a los contextos o situaciones de violencia. Vamos entonces a decir que esos dos marcos normativos están relacionados con el uso de la fuerza. Esto genera algunas veces mucha dificultad de entenderlo, incluso en mis estudiantes, paradójicamente, sabiendo que hemos estado en un contexto de conflicto armado por más de 60 años, pero de todas maneras cuesta mucho comprender el hecho de entender que como estamos en un conflicto armado, pues se puede utilizar la fuerza, y se puede utilizar la fuerza letal como primer recurso. Y esto está amparado precisamente en la misión que tienen las fuerzas militares, porque se ha entendido que cuando en el territorio hay grupos que atentan contra la soberanía y la autoridad, cuando hay grupos armados organizados que están tomando el territorio, pues las fuerzas militares, en el marco y amparados en el derecho internacional humanitario, tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para consolidar el control territorial y restablecer la autoridad civil. Porque básicamente, y nada más, hace unos días en una región, por allí en el Cauca, que en este momento está muy afectado precisamente por este tipo de grupos, pues un grupo armado organizado estaba inaugurando una escuela que había hecho, incluso la habían denominado como el comandante de las fuerzas de ese grupo. Y ellos son la autoridad. Incluso muchos de los pobladores de allí, pues sienten mucha empatía con ellos, porque finalmente, y como el Estado colombiano, en el caso del Estado colombiano, no logra llegar a todo el territorio, quien tiene el control territorial son estos grupos, quienes imponen las leyes son estos grupos. Entonces, si por ejemplo se presenta una discusión entre dos personas por una compraventa, pues allí no estarán los jueces nuestros, los colombianos, sino que pues vienen estos grupos a decir cuál es la situación y el conflicto que se presentan entre ustedes, y esta es la manera en que lo tienen que resolver. Entonces ellos fungen como autoridad dentro de esos territorios. Llevan salud, llevan escuela, educación, paradójicamente, incluso muchas de esas zonas, pues como no conocen nada más, son muy afines a estos grupos guerrilleros. Entonces, el DIH tiene unos principios, además de todas esas normas convencionales y consuetudinarias que les mencioné. El DIH tiene unos principios que están relacionados a cómo se deben conducir las operaciones. Entonces,
El primer principio es la humanidad, el segundo es distinción, no reciprocidad, necesidad militar, proporcionalidad y limitación. El principio de no reciprocidad indica que las normas del derecho internacional son de estricto cumplimiento. Las normas de derecho internacional humanitario son de estricto cumplimiento. El hecho de que un grupo cometa una infracción o una contravención a las normas del derecho internacional humanitario no quiere decir que el otro grupo o que el ejército también lo pueda hacer. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que los grupos armados organizados estén reclutando menores, que es una infracción al DIH, o que estén poniendo minas o artefactos explosivos improvisados, que son una infracción al DIH, no le permite entonces al ejército responder de la misma manera. Entonces también utilizar ellos armas prohibidas, o también reclutar menores o atacar a la población civil, porque el hecho de que ellos irrespeten las normas no quiere decir que yo como otro grupo las pueda irrespetar. El otro principio está relacionado con la necesidad militar y está relacionada con esa misión que les decía al principio, y es que cuando no hay un control territorial, el Estado tiene que emplear los recursos, métodos y medios no prohibidos, por eso son normas, por eso tienen que ver con métodos y medios convencionales, que son indispensables para cumplir la misión. Causando el menor costo en recursos propios, en personas y en bienes. Porque, como lo vamos a ver más adelante, pues obviamente cuando yo estoy utilizando la fuerza, no se van a cometer, se van a dar unos daños incidentales y colaterales a la población civil y a sus bienes, ¿cierto? Entonces, allí hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que hay unos daños que están permitidos incluso a la población civil, pero que el Estado va a tener que reparar, pero que no quiere decir que sean unas conductas en las cuales, por ejemplo, los militares tengan que responder penalmente, ¿cierto? Entonces, y esto se justifica, y es porque justamente hay una necesidad militar de utilizar la fuerza. El principio de proporcionalidad implica que yo puedo utilizar la fuerza que es estrictamente necesaria para obtener la ventaja concreta, directa y planeada sobre el adversario. Ojo, que esto es muy importante, y esta es la diferencia como la que podemos comprender más fácil, la diferencia entre derechos humanos y DIH, y es que el DIH me permite planear las operaciones militares y utilizar la fuerza. Entonces, yo por eso es que puedo planear un combate o una operación ofensiva. Incluso está permitido en el derecho internacional un bombardeo, que en el caso nuestro, hasta hace un par de años, pues era una de las formas como más se utilizaban. Y es que se puede y está permitido en el derecho internacional siempre que sea dirigido a un objetivo militar, ¿sí? Entonces, básicamente esta proporcionalidad lo que dice es, usted puede utilizar la fuerza, pero esa fuerza tiene que ser estrictamente necesaria, evitando perjuicios excesivos entre la población civil y sus bienes frente al resultado militar esperado. Entonces, allí es donde yo tengo que determinar cuál es la ventaja militar. Es que esta persona es un objetivo de alto valor, y el hecho de yo neutralizar a esta persona implica que esta persona va a salir del conflicto, pero ojo que para utilizar la fuerza en contra de esta persona voy a generar unos daños excesivos, por ejemplo, en la población civil, porque esta persona está al lado de una escuela, o porque esta persona está en medio de la población civil. Entonces ahí lo que yo digo, no puedo hacer la operación porque voy a causar unos daños excesivos. La limitación está relacionada entonces con la restricción de ejecutar ciertas maniobras que implican el uso de armas que puedan llegar a causar en personas y bienes protegidos daños incidentales o excesivos.
o cuando esas armas no permiten hacer una distinción entre lo que es un objetivo militar y lo que es población civil. Entonces, dice este principio que yo tengo que utilizar armas o estrategias militares que estén dirigidas exclusivamente a los objetivos militares y tengo que dejar por fuera a las personas que no participan en las hostilidades, ¿sí? Esto es lo que hace y está muy relacionado con el principio de distinción, que es distinguir en todo momento entre la persona que es una población civil y los bienes de la población civil y un objetivo militar. Entonces, estos son, por ejemplo, armas, por ejemplo, muy utilizado. Estos cilindros bomba tienen un efecto indiscriminado. Bueno, aquí hay estos ataques que están dirigidos y que básicamente destrozan toda una población. El principio de distinción implica entonces, como se los mencionaba, que yo voy únicamente a realizar las operaciones en contra de objetivos militares legítimos. Únicamente puedo realizar operaciones militares en el contexto de conflicto armado sobre objetivos o blancos lícitos, ¿cierto? Objetivos militares. Y a la población civil la tengo que dejar por fuera de esas operaciones. Entonces aquí vemos población civil, indígenas, niños. Aquí vemos en la parte superior personas que se rinden, que esas personas cuando se rinden, entonces ya son personas protegidas, no se les puede hacer operaciones en contra de ellas, se les tiene que respetar su vida. Y por el contrario, estos serían objetivos militares, ¿cierto? Porque ellos contribuyen a las al contexto de conflicto. Esto es bienes civiles que deben estar por fuera, en teoría. Lastimosamente en nuestro país no pasa mucho, deben estar por fuera de los conflictos armados. Entonces, el principio de distinción dice que se debe respetar a la población civil y a los bienes y se tiene que distinguir en todo momento de la persona que es combatiente, objetivo militar, y de las personas que son civiles o de los bienes civiles. Únicamente se deben realizar operaciones militares en contra de objetivos militares. Y ojo, estas normas aplican para cualquier grupo, es decir, las guerrillas o los grupos armados organizados tienen que respetar, de acuerdo con las normas, deben de respetar estas normas humanitarias, lo mismo que tendría que hacer precisamente las fuerzas militares. Entonces, los objetivos militares son aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezcan en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Entonces miren que los objetivos son aquellos que cuando yo las saco del contexto del conflicto, pues me van a representar una ventaja militar. Y esa ventaja militar, pues aquí ya viene otro marco normativo que es muy importante, que es el derecho operacional, donde esa ventaja militar incluso se mide matemáticamente y se tienen que tener en cuenta la cartografía, la ubicación. Por eso es que en las fuerzas militares hay algo que se denomina como los AJO, que son los oficiales jurídicos operacionales, que son las personas que tienen que ayudar precisamente a determinar como toda esta forma de las hostilidades. Entonces, no se deben atacar los bienes civiles, se deben estar por fuera, las personas civiles deben estar por fuera siempre. Únicamente se van a realizar operaciones militares frente a un objetivo militar. ¿Y eso qué implica entonces? Que yo puedo planear anticipadamente el uso de la fuerza. Entonces, yo no tengo que esperar a que las personas me ataquen para yo atacar, sino que yo puedo iniciar el combate, puedo hacer operaciones ofensivas, tomarlos por sorpresa, utilizar todas las estrategias militares para poder, pues, tener una ventaja militar. En cambio,
viene el otro marco normativo que está relacionado con los derechos humanos, que seguramente, y en el caso de Colombia, no sé en Perú, ahorita seguramente me contarán un poco, se da mucho en unos contextos distintos. Aquí esto es pura inteligencia artificial, Photoshop, no se me preocupen, era un poco como para amenizar la charla sobre este uso de la fuerza. Y que está muy relacionado precisamente con lo que decía ahorita la profesora, y es el uso excesivo de la fuerza. Pero en este caso es en el contexto de los derechos humanos. Entonces, recuerden la escalita que yo les mencionaba. Cuando estamos en un conflicto armado, ya sea de índole no internacional o conflicto armado interno y internacional, estamos aplicando el derecho internacional humanitario. En cambio, cuando estamos en una situación de tensión, disturbio e incluso de delincuencia común, yo tengo que utilizar la fuerza en el marco de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Hay un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que también incluso esto se ampara en las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y este código de conducta, que es una resolución de las Naciones Unidas, dice que solamente se puede utilizar la fuerza cuando es estrictamente necesario. Entonces, miren que estamos en un contexto distinto, porque estamos en un contexto donde pueden haber, por ejemplo, manifestaciones, protestas. Hace unos años en Colombia hubo lo que se denominó el estallido social, donde muchas personas estaban insatisfechas y salieron a marchar porque iban a darse unas reformas tributarias muy complejas. Entonces salió muchísima gente a la calle y esas personas son población civil, ¿sí? En principio esas personas es población civil, no son grupos armados organizados, o sea que mi marco de uso de la fuerza tiene que cambiar. En ese caso, entonces, el código de conducta es el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es el marco de los derechos humanos que dice que yo puedo utilizar la fuerza cuando es estrictamente necesario y debe ser excepcional. Es decir, las armas, el uso de armas es una medida extrema. Solamente cuando la persona ponga resistencia o ponga en peligro mi vida o la de un tercero, es que yo puedo utilizar la fuerza bajo unos principios que ahorita vamos a ver. Entonces, en este marco normativo, yo tengo que utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y obviamente antes de recurrir a las armas de fuego. Y cuando esa utilización de la fuerza por medios no violentos sea ineficaz, no logren realmente lo que yo necesito, que es controlar a esta persona, y cuando esa persona está poniendo en riesgo mi vida o la de un tercero, entonces ahí sí puedo hacer uso de la fuerza de manera controlada. ¿Qué significa de manera controlada? Que tiene que ser bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad. Entonces, el principio de legalidad implica que en el uso de la fuerza, porque funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el caso sería pues la policía, y en algunos casos también aquí a veces le toca a las fuerzas militares prestar apoyo a la policía, que es un contexto muy complicado, que a veces apoyan cuando la policía no tiene la capacidad, por ejemplo, de controlar aquellos paros armados o aquellas marchas, le toca apoyar al ejército. Y como lo vieron, el ejército en principio tiene un contexto de uso de la fuerza distinto, que es el derecho internacional humanitario, donde el uso de la fuerza es completamente distinto. Entonces, le toca entrar a un contexto que es un contexto muy complejo, porque ellos ahí no pueden utilizar la fuerza. Entonces, ellos están amparados para el uso de la fuerza en los estándares internacionales y en los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos. Ese es el primer principio, la legalidad. El segundo principio es la necesidad, y es que ese uso de la fuerza es necesario.
yo tengo que haber agotado esas medidas o esa fuerza previa, preventiva, y decir que no fue posible y que resulta inevitable utilizar la fuerza en ese contexto. O sea que es necesario. Y el uso de la fuerza en este marco normativo es el principio de proporcionalidad. Que ojo que aquí hay una diferencia muy grande con la proporcionalidad que vimos en el marco del DIH, porque en el marco del DIH, recuerden, está relacionada con ocasionar daños incidentales o excesivos en la población civil y sus bienes. En cambio aquí, la proporcionalidad está relacionada con la equivalencia entre la gravedad de la amenaza y el grado de fuerza empleada. Entonces, aquí el funcionario lo que debe hacer es verificar si esa amenaza es tal que implica que yo tenga que utilizar la fuerza. Entonces, por ejemplo, en ese contexto se dieron muchísimas situaciones, muchas de ellas de uso excesivo de la fuerza, otras en las que no es tan clara. Por ejemplo, aquí hubo una situación muy complicada que incluso todavía yo no sabía cómo resolverla, y es que habían unos policías atrapados en un CAI, en una estación de policía, no sé cómo lo denominan allí, una estación de policía, y habían unos policías, y había pues una multitud de, digamos, 100 o 200 personas, y ellos estaban lanzando unas bombas molotov y unas papas bomba, que son pues armas que son hechizas, pues que son artefactos improvisados. Y estaban incendiando el CAI. Incendiaron con las personas adentro el CAI. Entonces allí hay una pregunta muy interesante sobre, venga, ¿cuál es el uso de la fuerza que debería utilizar esa persona? Porque está en riesgo su vida y la de un tercero, pero ojo que entonces tengo que utilizar la fuerza, pero no puedo utilizar la fuerza o las armas de manera como primer recurso. Entonces, allí, por ejemplo, ¿cómo debo utilizar la fuerza? Y realmente es un contexto bien complicado, porque si yo no utilizo la fuerza, entonces, pues, mi vida está en riesgo, pero si la utilizo, pues hay una multitud, hay 200 personas, yo acciono un arma de fuego y seguramente va a resultar personas heridas o muertas. El uso de las armas en este contexto es excepcional. Cuando no es razonable, no es posiblemente no hacerlo, ¿sí? Es supremamente importante tener en cuenta que el uso de armas de fuego es una medida extrema, únicamente cuando no hay otra circunstancia distinta es que la puedo accionar. Entonces, para ir concluyendo y de pronto dar respuesta a algunas preguntas, vamos a tener que en este marco normativo, entonces, hay un uso de la fuerza preventiva y un uso de la fuerza reactiva. En el modo preventivo, básicamente hay una intimidación psicológica, una presencia militar, un contacto visual, una verbalización, ahorita los vamos a explicar un poco más. Y en modo reactivo es cuando ya hay una fuerza defensiva, luego viene una fuerza no letal y finalmente, como último recurso, podría hacer uso de la fuerza letal. Aquí hay una gráfica sobre los niveles de violencia y el uso de la fuerza. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en el primer nivel, que significa que una persona, por ejemplo, obstaculiza a la policía a cumplir sus funciones, entonces el funcionario lo que debe hacer es pues dar unas órdenes a través de palabras o de gestos para intentar calmar la multitud o intentar calmar al presunto delincuente. Luego, cuando esta persona, por ejemplo, se resiste a las órdenes, hay una reducción física y es un sometimiento cuerpo a cuerpo, donde el funcionario, pues, con su propio cuerpo, pues, puede reducir a esta persona. Y en el tercer nivel sería cuando es una persona que está violenta, es una persona violenta, y se pueden utilizar ciertas
armas, que ahí dice armas incapacitantes no letales, pero esta ya denominación ha cambiado, se denominan armas de letalidad reducida, porque se ha entendido que cualquier arma puede ser, dependiendo de su uso, puede ser un arma letal. Entonces se denominan armas de letalidad reducida. Entonces, por ejemplo, un dispositivo que genera descarga eléctrica, que en principio no estaría diseñada para dar muerte, pero si es una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o es una persona donde utilizan el dispositivo 1 y 2 veces, 3, 4, 5, como se ha visto en muchos casos, por ejemplo, muy sonados en Estados Unidos, si la persona fallece, pues en principio es un arma de letalidad no letal, pues, pero depende de su uso, puede considerarse un arma letal. Entonces, por eso se denominan armas de letalidad reducidas, utilizar el bastón, esposas, aerosoles, aquí se utilizan mucho los gases lacrimógenos o agua a fuerza para poder, pues, como dispersar las manifestaciones. Y el cuarto nivel es cuando ya hay una violencia agravada y yo necesito, en defensa propia o de otras personas, cuando hay un peligro de muerte o de lesiones graves, pues entonces allí finalmente podría utilizar yo armas de fuego. Entonces, en ese modo preventivo, se supone que cuando llega la presencia de policía, en el caso nosotros tenemos el Escuadrón Antidisturbios, el SMAT, que son personas pues que tienen como que están todos vestidos de negros, ustedes seguramente pueden tener algo similar, que van a ser estas personas que tienen estos escudos y que van a atender las situaciones de disturbios, pues con la sola presencia muchas veces, muchas de las personas que están allí, pues dicen yo no quiero ningún problema, me retiro. Esa intimidación psicológica es el modo preventivo. Luego viene entonces un contacto visual. Esto sobre todo es posible porque recuerden que también como es en contextos distintos, puede ser delincuencia común, pero también pueden ser situaciones que suceden en el día a día. Cuando hay, por ejemplo, unas peleas en el Día de la Madre, pues en Colombia es uno de los días más violentos, donde la gente está feliz, disfrutando y hay consumo de licor y empiezan a darse unas riñas entre los hermanos incluso, que terminan en que la policía tiene que llegar porque la persona está atacando a otra. Entonces, en ese contexto puede llegar el policía a hacer contacto visual, tratar como de ejercer un control sobre las personas, verbalización, ¿sí? Cuando yo empiezo a decirle, venga, entrégueme su arma, no se vaya a meter en problemas, tranquilícese, ¿sí? Este es el modo preventivo de uso de la fuerza. No es tan fácil cuando estamos hablando de una multitud de 200 o 300 personas, por eso les mencionaba el contexto, donde también se usa la fuerza en contextos ya muy personales. Y finalmente viene un modo reactivo, y es que cuando ese modo preventivo de la fuerza no logra cesar la amenaza, entonces viene una fuerza defensiva que ya esa persona entonces cuerpo a cuerpo intenta reducir, inmovilizar y conducir ante la autoridad judicial a quien opone resistencia y oposición. Y aquí es muy importante tener en cuenta que hay muchos casos de uso excesivo de la fuerza. Recientemente, no recuerdo, creo que fue en Estados Unidos, que claro, el policía lo tenía reducido a la persona y le ponía el pie en el cuello y ya lo tenía reducido, y finalmente por ese exceso de fuerza le causó la muerte. Entonces, simplemente esa fuerza defensiva es, usted ya lo tiene controlado, inmovilizado, pues simplemente cesa el uso de la fuerza y lo pone a disposición de la autoridad competente. La fuerza no letal, que es cuando precisamente voy a utilizar una fuerza proporcional porque es necesaria con dispositivos de letalidad reducidas, donde a una persona pues
si muchas veces les toca darle con el bastón un golpe para reducirlo, pues es permitido en el derecho internacional de los derechos humanos, es permitido ese uso de la fuerza sin causarle la muerte para poder superar la conducta que está teniendo esta persona. Y finalmente es cuando hay una situación de riesgo mortal, en el caso en el que esa persona encargada de hacer cumplir la ley puede hacer uso de su arma de fuego como último recurso. Entonces, recuerden, el uso de las armas de fuego se considera una medida extrema, es el último recurso, y aquí un poco para contextualizar y resumir todo lo que hemos hablado, hay dos marcos normativos. En el marco de los derechos humanos se utiliza la fuerza no letal. Ahí hablamos entonces de delincuente o hablamos de situaciones de disturbio o tensiones internas, como les decía yo, esas marchas que se pueden salir de control. En caso, por ejemplo, en el caso colombiano sucede mucho que hay que utilizar la fuerza, incluso en un contexto, cuando salen de un partido de fútbol, que la multitud se pone un poco complicada, entonces también se utiliza la fuerza en el marco de los derechos humanos. Allí entonces se aplica la legítima defensa, yo puedo utilizar la fuerza para proteger mi vida o la de un tercero, implica la proporcionalidad en el marco de los derechos humanos, que es cuál es la amenaza y cómo voy a responder, con qué fuerza voy a responder, y se va a sustentar en principios policiales. A diferencia del contexto de los grupos armados organizados, que les decía, en Colombia tenemos en este momento 5, donde ellos son considerados objetivos militares. Es necesaria la fuerza porque hay una ventaja militar, porque recuerden, hay un contexto de conflicto donde se está perdiendo el control territorial y la autoridad, entonces está autorizado ese uso de la fuerza. La proporcionalidad está relacionada precisamente con daños, no exceder daños en personas y bienes protegidas, que pueden suceder, pero que no pueden ser excesivos. Y básicamente son los militares, por eso es que esto es bajo principios militares que se utiliza pues la fuerza en el derecho internacional humanitario. ¿Qué sucede entonces en el marco de los derechos humanos? Y es que los funcionarios se tienen que identificar, tienen que dar una advertencia de que van a utilizar las armas de fuego. Sucede mucho como en las películas, que llegan entonces las personas, somos la policía, por favor, entréguese. Sí, ellos se identifican y van a dar una advertencia de que van a utilizar sus armas de fuego para que, con tiempo suficiente para que las personas puedan reaccionar. Las armas de fuego se ejercerán con moderación y se actuará en proporcionalidad a la gravedad del delito o a la gravedad de la amenaza, y en lo posible se tienen que prestar la asistencia y los servicios médicos y para poder preservar pues como el derecho a la vida de las personas. No se emplean armas de fuego salvo en defensa propia o de otras personas cuando hay un peligro inminente de muerte o lesiones graves, para evitar la comisión de un delito que sea particularmente grave, que entrañe una seria amenaza a la vida, o con el objeto de detener una persona que está representando un peligro, o para impedir su fuga. Y solamente se puede hacer uso intencional de las armas cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas. Entonces, hasta ahí llegaría mi presentación. Según entiendo, creo que para ustedes el marco aplicable es el segundo marco, en el marco de los derechos humanos, porque es un marco que se utiliza cuando se comete cualquier tipo de delitos, o si en el caso de Perú hay manifestaciones o disturbios en algún momento por situaciones particulares donde hay descontexto generalizado frente, por ejemplo, a ciertos grupos políticos o el presidente de turno. Es muy usual que suceda y tiene un uso entonces diferenciado de la fuerza. Quedo entonces a disposición si hay preguntas, comentarios de la profesora Militza.
Muchísimas gracias, Ana María, por tu brillante conferencia. Sí, aquí han levantado la mano. No sé si le puedes, pueden activar el micro, ¿verdad? Claro, Y por claro. favor, ¿se presentan? Buenas tardes, doctora Milixa. Buenas tardes, doctora Ana María. Felicitarla por su ponencia magistral, increíble. Bueno, tengo una pregunta, por favor, a ver si me puede resolver la pregunta. ¿Cuál es el impacto de los avances tecnológicos como las redes sociales y la inteligencia artificial en la propagación de los conflictos armados no internacionales? Pregunta. Muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Supremamente interesante. Es precisamente desde dos miradas que se tienen, incluso por ahí tengo una investigación pendiente, precisamente porque estos principios, y ya es muy utilizado el uso, por ejemplo, de armas automatizadas, por ejemplo, el uso de drones. Recientemente, incluso para acá en Colombia, las guerrillas de las FARC estaban haciendo uso de drones que simplemente quien lo está funcionando no tiene ninguna implicación, está por fuera del combate y simplemente van y dirigen la bomba a por ejemplo, a un grupo de militares, y empieza una discusión muy interesante sobre las armas nuevas en el derecho internacional humanitario. ¿Quién responde en ese uso, por ejemplo, de armas automatizadas? ¿Cómo garantizamos realmente que estos tengan que clarifiquen y que identifiquen qué es población civil o qué es un militar? Es una de las discusiones que en este momento se está teniendo. Ahora, pues progresivamente se ha dicho que pues quien dirige y quien acciona esa arma podría pues ser quien responde inicialmente. Sin embargo, apenas estamos explorando, es un derecho que es muy cambiante e incluso muchas veces va más rápido de lo que va la legislación. Entonces hay una dificultad muy grande, efectivamente. Lo que les digo de los drones es algo que es reciente, hace por ahí 2 o 3 semanas, que fue una nueva manera de la utilización. Por ahora no hay una condena ni nada por el estilo en estos nuevos tipos de armas que están utilizando, pero sí va a ser y sigue siendo un desafío enorme para el derecho internacional este tipo de armas, porque realmente quien las utilice, quien las pueda utilizar porque tenga los recursos, pues tendrá una ventaja militar bien interesante en el contexto del conflicto. Frente a las redes sociales, hay algo muy particular, y es que las redes sociales tienen una dificultad muy grande, o en Colombia por lo menos, en el tema del uso de la información, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que las redes sociales sirvieron mucho para convocar, por ejemplo, a las manifestaciones en el estallido social, pero también como una forma de control sobre el uso excesivo de la fuerza. Entonces, hace unos años que no habían celulares inteligentes que podían grabar en tiempo real, muchas veces el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares o de los policías, pues era un tema que no se podía probar tan fácil, pero ahora en todas partes habían videos donde se mostraba a la policía realizando acciones, por ejemplo, excesivas de uso de la fuerza, y eso se viralizó, y eso también generó muchísimas más dificultades, porque la gente entonces obviamente eso generaba mayor descontento, y eso hizo que ese estallido social fuera pues un drama en nuestro país, muchísimas personas afectadas, muchas fallecidas, precisamente por ese uso de redes sociales, donde las personas pueden en tiempo real dar información de lo que está sucediendo. Entonces sirve mucho para judicializar, pero también un poco más para intensificar los contextos de violencia. No sé, Belén, si de pronto te fui clara un poco en la respuesta. Sí, yo creo que sí. Vale. Se ha entusiasmado tanto que se queda. Sí, doctora, muy claro. Gracias.
Nicole tiene la mano levantada. ¿Te escuchamos, Nicole? Se le escucha entrecortado, creo, ¿no? Cierto, se trata de escuchar, pero no logramos escucharte. Si quieres, puedes escribir en el chat. Así. Ya, bueno, mi pregunta es, ¿cómo se podría contrarrestar el abuso de las autoridades al momento de tratar de implementar los mecanismos preventivos ante estos conflictos? Bueno, como por ejemplo pasó en el Perú, en el terrorismo, ya que, bueno, sería un grave caso de violación de derechos humanos, incluso podría involucrar delitos de lesa humanidad. Claro, claro. Excelente pregunta. Yo pienso que allí, en el caso, sobre todo es la preparación que tienen que tener las fuerzas militares y de policía, en el caso particular las fuerzas de policía, en reconocer los marcos normativos de uso de la fuerza y cómo tienen que utilizar la fuerza. Entonces, allí lo más importante es un tema preventivo, es decir, que ellos sepan y conozcan los marcos normativos y los límites en el uso de la fuerza. Sería la forma en la que yo pudiera ver más fácil que se pudieran evitar los usos excesivos de fuerza. Sin embargo, en el caso colombiano, no sé cómo es en el caso peruano, es muy complicado. Las fuerzas de policía y las fuerzas militares en nuestro país tienen un gran estigma de ser abusadores, incluso no se tiene la autoridad que quisieran. Uno puede ver que hay personas, población civil, que le pegan y se enfrentan directamente a las fuerzas de policía y a los militares. Y eso implica también que hay una dificultad muy grande en estos contextos porque tampoco hay un respeto. En Colombia se ha normalizado mucho la violencia de parte y parte. Entonces, utilizar el uniforme implica que yo pueda utilizar la fuerza de manera controlada, pero también para ellos es un concepto de superioridad. El hecho de yo portar un uniforme me va a poner por encima y puedo hacer cualquier tipo de desmán o de uso excesivo de la fuerza. Entonces, pensaría yo que implica un trabajo muy fuerte en la profesionalización de las fuerzas de policía y militares, entendiendo que adicional, en el caso nuestro, es muy complicado porque quienes hacen parte de las fuerzas de policía y del ejército, más del ejército, son personas que no tienen realmente educación, aunque ellos allá pues obviamente los instruyen y los oficiales, pues porque como eso es una estructura jerárquica, pero muchas veces las personas que se van para allá son personas que lo hacen por necesidad, ¿cierto? Porque les toca. Y eso dificulta mucho la comprensión de educar a una persona y de indicar, venga, el hecho de que usted tenga un uniforme implica que usted necesita garantizar, usted es un funcionario, debe es velar por el mantenimiento y el control de la situación, pero no puede exceder ese abuso de la autoridad simplemente porque se tenga un uniforme. Entonces, yo pensaría que es desde la prevención y la profesionalización de las fuerzas. Sin embargo, en el caso puntual colombiano es muy complicado. Por eso, en el caso colombiano, nosotros creo que somos el segundo país, creo que el primero es Perú, si no me falla la memoria, en casos en el sistema interamericano de derechos humanos, y muchos de ellos están relacionados precisamente por el uso o las infracciones a los derechos humanos, muchos de ellos por parte de las policías y las Fuerzas Armadas en Colombia. Entonces, realmente es un desafío enorme porque esto conduce en el tema del derecho internacional humanitario a que se cometan infracciones al VIH, crímenes de guerra, y como tú muy bien lo mencionabas, que se den crímenes de lesa humanidad también.
Sí, de verdad que estamos muy agradecidas, Ana María, por tu conferencia, porque mis estudiantes y también la que habla, hemos adquirido nuevos conocimientos de esta especialidad que es el Derecho Internacional Humanitario y también del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ana María, definitivamente no me queda nada más que felicitarte nuevamente y decirles a mis estudiantes, y espero que tú también le transmitas a tus estudiantes, que en el siguiente semestre estaremos ya, bueno, desde ya tenemos que reunirnos nosotras para organizar esta visita académica, que como te dije, podría comprender un debate, ¿no? Un debate jurídico, un tema que podríamos nosotros ver cuál es el tema que les pueda fascinar a las estudiantes. Luego también podría esta visita comprender exposiciones de algunas ponencias de las estudiantes, tanto de la universidad de ustedes como de UNIFE, y también nos correspondería unas ponencias por parte de docentes. Entonces creo que sería una bonita experiencia. Nosotros lo hemos realizado a nivel nacional, pero nos gustaría hacerlo ya ahora que tenemos este convenio, que estamos afianzando lazos de colaboración, pues ponerlos en práctica. Bien, muchísimas gracias. Y lo que sí te pido es que no te olvides de decirle a tus alumnos que nos puedan desarrollar las encuestas. Yo les acabo de enviar, le acabo de enviar a Nicole, que es la delegada, porque para nosotros va a ser muy importante saber si les ha parecido interesante la conferencia y si además les gustaría tratar otro tema, otra clase espejo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, un gusto, espero verlos muy pronto por aquí en Medellín y también que vamos nosotros por allá a visitarlos a Perú. Gracias, Ana María. Gracias, buenas tardes. Gracias.